Estamos ahora conectados vía Zoom con Carlos Caro Coria, abogado penalista. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días. Bruno Pacheco se ha acogido aparentemente o está en un proceso, según lo ha anunciado su propio abogado, que ha sido sorprendente, ¿no? Por la discreción con la que se ha manejado este tema, ¿no? Carlos, es lo primero que a mí me ha sorprendido, es decir, desde el día sábado, Bruno Pacheco ya no tiene prisión, una solicitud de prisión preventiva, una orden de prisión preventiva, sino tiene detención domiciliaria. Y desde el día sábado está en su casa colaborando con la justicia bajo protección policial. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que pasar para que lo que él dice, es decir, porque cómo se convierten los dichos en pruebas? Porque él ha dicho, por ejemplo, por lo que reporta La República el día de hoy, ¿no? César Romero de La República, o sea, dice... Pacheco ha dicho que se cobraba $20,000 por los ascensos. ¿Cómo se comprueba esta información? O sea, ¿en qué momento se considera que esto pasó de un dicho a un elemento probatorio? Sí, Nicolás, primero hay que tomar en cuenta que el proceso de colaboración eficaz le otorga bastante poder y bastante discrecionalidad al fiscal para poder recibir la información del colaborador. Claro, me imagino que parte de la negociación que se tiene que llevar evidentemente de forma reservada, eso es parte de la regla del sistema. Exitosa. Es algo que empieza con una petición por parte del colaborador. El colaborador directamente o a través de su abogado presenta una petición a la fiscalía para que la fiscalía vea si le interesa la materia y ésta se pueda desarrollar y comprobar, ¿no? Entonces yo, especulando, me imagino que el señor Pacheco se ha puesto a derecho, primero vamos a decirlo así virtualmente, ha empezado a dialogar con la fiscalía, entregando información primero verbal y luego corroborada, y seguramente ha pactado su entrega, pero bajo la lógica del arresto domiciliario. Entonces yo creo que eso es parte de lo que se ha convenido, y para ello, porque es algo que a mí también me llamó la atención de inicio, la información que entrega o que debe estar entregando debe de ser absolutamente valiosa y potente, ¿no? Recordemos que el señor Villaverde, por ejemplo, ha estado 2 o 3 meses en prisión para luego recién poder obtener una comparecencia restringida. Me imagino que si el señor Pacheco, con cierta velocidad, porque el equipo especial contra el poder o contra la corrupción en el poder es bastante nuevo, es decir, no creo que haya durado su trámite más de 10 días o 15 días, lo que tiene que haber entregado es algo verdaderamente sustancioso para que la Fiscalía haya aceptado un arresto domiciliario en un caso como este. Claro, ahora, por ejemplo, en el caso de los ascensos, es decir, no es la primera vez que se habla del tema. Ha habido denuncias de oficiales de las Fuerzas Armadas en la misma dirección, o sea, diciendo lo que ahora Bruno Pacheco, lo que viene a hacer Bruno Pacheco en realidad es confirmar, ¿no es cierto? Es decir, cuando ya hay no una, sino 2 versiones en la misma dirección. Ahora, ¿qué faltaría ahí, Carlos? Sí, yo creo que el eslabón que tiene que construir la Fiscalía ahora es la llegada al presidente de la República. Digamos que el señor Pacheco, el señor Silva, siempre han estado de por medio como eslabones intermedios, pero falta, digamos, la prueba que conecte todo esto con el presidente de la República. El dicho del colaborador A, B o C, que diga yo le di la plata al presidente o recibí la orden del presidente verbalmente en tal fecha, a través de un WhatsApp o en tales circunstancias, eso es lo que le estaba faltando al caso, digamos. Todo conectaba con Castillo porque habían personas alrededor de él, pero son pocas las ocasiones en que hemos tenido declaraciones que vinculen directamente al presidente Castillo. Yo creo que el señor Pacheco, para efecto de su colaboración, tiene la oportunidad de entregar esa información y creo que con ello la Fiscalía podría tener ya una versión cerrada en cuanto a los actos en los que ha participado Pacheco con el presidente. Lo mismo pasará con Silva, si Silva, por ejemplo, se acoge también a la colaboración. Ahora, el tema es que, ¿qué ocurre cuando tú tienes, es decir, yo he escuchado en oportunidades anteriores oír de indicios razonables? Es decir, cuando se tienen indicios razonables, es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, los ascensos, donde primero ocurren las negociaciones en Palacio de Gobierno, participan personas directamente ligadas al presidente,
y finalmente eso es una facultad del presidente, ¿no es cierto?, la de los ascensos. Es decir, que no podría materializarse si él no interviene. Pero que los participantes dicen el presidente sabía y el presidente lo niega. Pero tienes ese caso. Tienes el caso, entiendo que está pasando con el biodiesel, que también hay confesiones de que se pagaron comisiones por obtener esos contratos y que el presidente por lo menos estaba al tanto. O sea, si participó directamente en cobrar, si él participó en entrega de dinero o no, pero que estaba al tanto, estaba al tanto. Y resulta que en el caso de Juan Silva también ocurre lo mismo, que el presidente, es decir, es verdad que tú en este momento no tienes un audio, un video que te acredite o el movimiento de dinero que acredite la intervención del presidente, pero hay en prácticamente todas las investigaciones la referencia que el presidente por lo menos sabía que esto estaba ocurriendo. Entonces, eso en términos de la decisión en determinado momento del Ministerio Público no puede llevar a la conclusión hay suficientes indicios como para llegar a la conclusión, o indicios razonables que el presidente estaba al tanto y por lo tanto por lo menos permitía que funcionaran todos estos sistemas de corrupción. En efecto, Nicolás, hay que recordar que los funcionarios públicos, al igual que cualquier persona, pueden cometer delitos por acción o por omisión. En el caso de los funcionarios especialmente, ellos tienen un deber de custodia, un deber de resguardo respecto a los intereses del Estado, de la administración pública. De modo que si el presidente, como se puede deducir, conocía o sabía y permitía que esto pudiera pasar, aunque no haya la prueba que lo vincule a él directamente, esa omisión puede dar lugar a que él responda incluso como autor con la misma pena. Es decir, como si él lo hubiera hecho directamente. En el caso de los ascensos militares, por ejemplo, si es que estamos hablando de algo discrecional, recordemos que la discrecionalidad en el derecho administrativo tiene una base legal. Yo puedo tener discrecionalidad, digamos, para nombrar a una persona de una terna, pero lo que yo no puedo hacer es romper la terna, cambiar la terna sin ninguna justificación e insertar personas ahí. O en el peor de los casos, ¿no? Si estamos incluso hablando de que tengo una terna en la cual tengo que elegir a uno para un ascenso, pero si, como dice Pacheco, porque eso es algo que se ha filtrado en las últimas horas, si como habría dicho el señor Pacheco, acá han habido pagos de hasta $20,000 para lograr los ascensos, eso sería un caso de corrupción, un caso de cohecho, independientemente de que forme parte de la discrecionalidad del presidente, porque existe también el llamado cohecho impropio, que sanciona al funcionario cuando el funcionario recibe dinero o una promesa de dinero o de cualquier prestación con la finalidad de realizar algo que forma parte de sus funciones y que va con la legalidad. Que lo público no puede estar en venta. Claro. Ahora, hay un antecedente que yo recuerdo y en el que sorprendentemente participó Benji Espinosa, el abogado en este momento de Pedro Castillo, que fue el caso de los llamados narcoindultos, que en realidad no eran indultos, si ha habido algún indulto por ahí seguro, pero la mayor parte eran conmutaciones de penas. Y en esa época el propio presidente Alan García reconoció que él todas las noches se reunía con su, ¿no es cierto?, con las personas a cargo de los indultos para revisar las listas, tomar decisiones y en ese momento firmar las conmutaciones de penas. Pero el presidente García no fue sometido a esa investigación, pese a que él era el que firmaba. Él dijo que se reunía todas las noches con una persona que estuvo años presa después por este caso, ¿no? Sí, claro. Lo que puede suceder también en el ámbito de lo que es la delincuencia organizada es que hayan formas de autoría mediata, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, si un funcionario público firma algo bajo la confianza de que los documentos que se le pone sobre la mesa están correctamente redactados, van conforme, digamos, a la documentación y a los expedientes técnicos, eso no necesariamente lo hace responsable. Puede ser el puño que firma, pero, digamos, para efectos de responsabilidades penales tendría que probarse que él sabía, digamos, de la existencia de esta trama. En el caso, digamos, del presidente García, eso es algo que a mi juicio nunca se investigó, quedó como un asunto abierto y desde luego tenía que esto que pasar por el trámite todavía de lo que era Fiscalía de la Nación y entiendo que ahí el filtro, digamos, no funcionó. En el caso del presidente Castillo, yo creo que la situación es absolutamente directa porque la información ya le venía procesada, según lo que han dicho los denunciantes. A él le dijeron incluso de que no podía romperse la meritocracia, pese a lo cual él pidió que algunas personas cercanas sean incluidas en las nóminas para poder ser nombrados, cosa que al final no sucedió. Ahora, eso como señala Omar Cairo,
Es decir, lo que hizo Omar Cairo es que el presidente, así la fiscal de la Nación concluya que está seriamente involucrado en la comisión de delitos, tiene una barrera constitucional, que es el artículo 117. Él dice, por más que la fiscal de la Nación tenga la convicción del presidente ha cometido delitos, no lo puede acusar por estos delitos hasta el 29, hasta el fin de su mandato, digamos, ¿no? Sin embargo, Omar Cairo señala que una cosa distinta son las infracciones constitucionales, que la Constitución sí permite que sean utilizadas para incluso destituir a un presidente de la República si fuera el caso. Y él ha hablado específicamente del tema de del inciso, es el inciso 9 del artículo 118 de la Constitución, que dice que el presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Es decir, si hay un juzgado que dice Bruno Pacheco tiene 36 meses de prisión preventiva y el presidente organiza, como ha dicho Bruno Pacheco, y se prueba que esto es cierto, una operación para protegerlo, es decir, para que no... Es decir, el presidente está infringiendo la Constitución, más allá de la comisión de un delito, ¿no? En efecto, Nicolás, el artículo 117 que se ha mencionado está pensado no necesariamente para delitos, a mi juicio, pero principalmente para delitos. Por ejemplo, la traición a la patria es un delito, el cierre del Congreso es un delito, pero, por ejemplo, el no convocar elecciones es algo que por lo menos no está tipificado como tal en la ley, ¿no? Entonces, ahí hay una interpretación que podríamos discutir, pero yo creo que el esfuerzo interpretativo que hacen algunos, en el sentido de decir la prohibición, el 117 solamente aplica para delitos, es algo que tiene todavía que ser discutido y validado, ¿no? Porque, digamos, no hay interpretación, no hay doctrina, no hay precedentes del Tribunal Constitucional que caminen en esa dirección. La Constitución del 93 nunca estuvo preparada ni hecha pensando en que el presidente de la República podía ser imputado en su mandato por delitos gravísimos. En cualquier caso, yo creo que la puerta está abierta también, y en eso coincido con lo que se ha mencionado, para el llamado juicio político, ¿no? Es decir, una acusación por grave infracción a la Constitución, y esa acusación no tendría que ceñirse a la prohibición del 117, porque, digamos, hay varios mandatos previstos en la Constitución que el presidente está infringiendo. No es solamente el tema de cumplir y hacer cumplir las leyes. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han señalado que la lucha contra la corrupción forma parte de los principios propios del Estado Social y Democrático de Derecho conforme a la Constitución del Perú. El presidente atente contra ello es atentar prácticamente contra las bases de la propia Constitución. Y yo creo que eso es algo tan grave que el Parlamento, con la voluntad política que pudiera tener, y esperemos alcance ahora con la nueva conformación, la nueva dirección, podría hacer valer esto con una tingencia, Nicolás, porque recordemos que ya a Castillo se le ha intentado vacar 2 veces. La primera ni siquiera se discutió en el Pleno porque no se alcanzó la votación. La segunda se alcanzó la votación para la discusión en el Pleno, pero no se alcanzaron los votos para vacarlo, por la barrera de los 2/3. Se requiere 2/3, 87 votos. Pero esto, digamos, no funciona así necesariamente cuando estamos hablando de una acusación por grave infracción a la Constitución. En ese caso, la barrera puede ser más baja, puede interpretarse incluso que es mayoría simple, es decir, 66 congresistas, fuera de los de la Comisión Permanente, para poder aplicar una suspensión, una destitución del presidente o una inhabilitación hasta por 10 años conforme a la regla constitucional. Carlos, muy gentil por atendernos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Nicolás. Buen día. Hasta luego.